Ayúdeme con sus palmas ahí donde está, aplaudiendo al Rey de Reyes. Él vive. Aleluya. De ti huye la oscuridad, al débil tú levantarás. Solo tú, Dios, solo tú, Dios. Tú me has dado libertad, mi corazón te cantará. Solo a ti soy. Que se escuche, Cristo, tú eres el motivo, porque yo respiro, vivo para ti. ¡Vamos! Por ti, Dios, mi corazón palpita, yo vivo, solo por tu gloria yo canto, que tú eres santo y bailo tu ritmo, cada latido, y en cada latido tú estás. Dios, tu trono dejaste atrás para llevarme a tu lugar. Solo tú, me diste amor y libertad, con gozo me haces bailar. Solo tú, Dios, solo tú, Dios. Por ti, Dios, mi corazón palpita, yo vivo, solo por tu gloria yo canto, que tú eres santo y bailo tu ritmo, en cada latido, en cada latido tú estás. En cada latido, en cada latido tú estás. ¡Vamos! Aleluya, aleluya. Que se escuche. Cristo, eres el motivo, porque yo respiro, vivo para ti. Por siempre tu gracia me sostiene, tu amor me hizo libre, jamás seré igual. Por ti, Dios, mi corazón palpita, yo vivo, solo por tu gloria yo canto, que tú eres santo y bailo tu ritmo, en cada latido, tú estás. En cada latido, tú estás. En cada latido, en cada latido tú estás. We want to invite you right there where you're at home just to join us in this song. Oh Lord, you are my shepherd. You make me lie in fields of green. You lead me by the still waters. You restore righteousness to me. Though I walk through the valley, I will fear no evil thing, for you are with me. Yes, you are. Surely goodness, love, and mercy will follow wherever I go. Surely goodness, love, and mercy will follow wherever I go. Surely goodness, love, and mercy will follow wherever I go.
Surely goodness, love, and mercy will follow wherever I go. Surely goodness, love, and mercy will follow wherever I go. You know, Jesus said, I will never leave you nor forsake you. Though your mom and your dad and all the world leave you, Jesus said, I'm with you. Do you believe that today? I'm gonna dwell in the house of the Lord forever. I'm gonna dwell in the house of the Lord forever. I'm gonna dwell in the house of the Lord forever. I'm gonna dwell in the house of the Lord forever. Surely goodness, love, and mercy will follow wherever I go. Surely goodness, love, and mercy will follow wherever I go. Surely goodness, love, and mercy will follow wherever I go. You are my shepherd, you make me lie in fields of green. You lead me by the still waters, you restore righteousness to me. Though I walk through the valley, I won't fear evil thing, for you are with me, and you comfort me. Come on, if you got a praise in you, this is the time to use it. I'm gonna dwell in the house of the Lord forever. I'm gonna dwell in the house of the Lord forever. I'm gonna dwell in the house of the Lord forever. I'm gonna dwell in the house of the Lord forever. Surely goodness, love, and mercy will follow wherever I go. Surely goodness, love, and mercy will follow wherever I go. Surely goodness, love, and mercy will follow wherever I go. Lord, we praise you. Yes, Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy
the time has come. Still my soul sings your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Oh, so bless the Lord, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. Worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. Worship His holy name. Yes, we'll worship His holy name. Yes, I will worship His holy name. Oh, we bless your holy name, Jesus. Oh, bless your holy name. Oh, you are worthy, Jesus. Holy name. Yes, Jesus. Yes, I'll worship holy name. Yes, I'll worship His holy name. Bienvenidos a nuestro servicio hoy en esta mañana. Su servidor, el pastor Esteban Aranda, le da una bienvenida. Queremos agradecer a Dios por la oportunidad de estar ministrando la palabra de Dios y poder entrar hasta su hogar hoy en este día. Al inicio de este año, del 2021, comenzamos una serie de estudios aquí en la iglesia donde nos enfocamos en el matrimonio y en la familia. Y vamos a continuar un poco en ese tema, pero en un sentido diferente hoy. Vamos a estar hablando acerca del dinero. Y yo sé que es un tema que a veces creemos que no tiene lugar en las enseñanzas en la iglesia. Creemos que es algo que debe estar fuera de la iglesia y que el dinero o la discusión del dinero nunca debe de entrar dentro de la iglesia, porque a veces creemos que es algo que no es santo, es algo que es material, que es del mundo. Pero la realidad es que la Biblia no enseña eso. Y cuando miramos los problemas que estamos teniendo en la familia, estamos teniendo en el matrimonio, muchos de esos problemas vienen por condición o por resultado del dinero. A veces un mal manejo del dinero, la falta del dinero. Y entonces puede ser un tiempo de mucha presión en una familia cuando no tenemos los medios para suplir las necesidades de nuestro hogar. Y el porcentaje es bastante alto acerca de las razones por las cuales hay divorcios. El dinero está ¿verdad?, muy envuelto en muchas de las razones por las cuales matrimonios terminan en divorcio. El porcentaje es bastante alto. Pero podríamos hablar acerca de muchas cosas cuando hablamos del dinero dentro de la iglesia. Yo quiero enfocarme, porque creo que esto es importante para una familia, para un matrimonio. Quiero enfocarme acerca de lo que Dios nos manda en el Nuevo Testamento acerca de dar. Las diferentes ofrendas mencionadas en el Nuevo Testamento. Y luego también cuál es la bendición, porque creo que la clave para nosotros como cristianos es que aprendamos cómo prosperar, pero que no dependamos simplemente de nuestra fuerza física para trabajar o de nuestro empleo, sino que entendamos los preceptos
las promesas que vienen en el Nuevo Testamento específicamente acerca de cómo Dios bendice cuando nosotros lo obedecemos en en una ofrenda. Y vamos a hablar acerca de diferentes tipos de ofrendas en las semanas que vienen. Vamos a hablar acerca de la limosna. ¿Qué es la limosna? La Biblia nos enseña a nosotros los cristianos acerca de dar limosna, de ayudar a los pobres, a los necesitados, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y no solamente vamos a ver la exhortación que la Biblia nos da acerca de ayudar a la gente necesitada, sino también cuál es la promesa que Dios pone si lo obedecemos en esto. Vamos a hablar acerca de algo que yo he nombrado la ofrenda como una semilla. Y esto es cuando tomamos nuestra ofrenda y literalmente es como sembrar algo pequeño en algo más grande. Y vamos a hablar acerca de este tipo de ofrenda, la ofrenda de la semilla, de ver nuestra ofrenda como una semilla. Vamos a hablar acerca también de lo que yo he nombrado la ofrenda de la palabra. Y eso es lo que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento también a nosotros los cristianos, de cómo bendecir materialmente a los que nos enseñan en la palabra. Y vamos a ver cómo Dios nos exhorta a hacer eso y luego cuál es la bendición que Dios promete cuando obedecemos. Otra ofrenda que yo he nombrado la ofrenda dirigida por el Espíritu Santo. En inglés, Spirit-led giving. Y esto es cuando Dios específicamente nos habla que demos una ofrenda a una persona o en algún ministerio. Esto es dirigido por el Espíritu Santo. Venimos nosotros con la mentalidad de dar una ofrenda y luego el Espíritu Santo nos dice, no quiero que des esta ofrenda. Y entonces, ¿qué es la bendición cuando obedecemos? También vamos a hablar acerca de lo que la Biblia enseña acerca de ayudar a los necesitados dentro de la iglesia. No, cuando hablamos de limosna estamos hablando de afuera, también puede ser dentro de la iglesia, pero esto es específicamente a las ofrendas que damos a los necesitados dentro de la iglesia. Cuando vemos un hermano o una hermana con una necesidad, sabemos que están batallando y cómo nosotros debemos de responder a ayudar en esa necesidad y cuál es la bendición que Dios promete cuando nosotros somos, ¿verdad?, obedientes a ayudar a nuestro hermano. Vamos a hablar también acerca de ofrendas misioneras y cuál es la bendición que Dios promete acerca de la ofrenda misionera. Vamos a mirar estas 6 diferentes tipos de ofrendas en el Nuevo Testamento y luego la última que vamos a mirar no es ofrenda, sino es el diezmo. Y vamos a hablar acerca de lo que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento acerca del diezmar. Todo eso lo vamos a estar hablando en los estudios que vienen. Lo que quiero hacer hoy es que quiero empezar a sentar un fundamento que yo creo que es importante, y eso es la actitud que nosotros tenemos acerca del dinero, acerca de las cosas materiales. Y quiero tomar solamente 2 puntos y amplificar en ellos. Y uno de ellos es que ¿cómo consideramos nosotros las cosas materiales que tenemos? ¿Cómo nos consideramos nosotros? ¿Nos consideramos como dueños de todo lo material que tenemos o nos consideramos como mayordomos? Esta mentalidad que tengamos va a determinar mucho de cómo manejamos nuestras finanzas, cómo las usamos, cómo las invertimos y qué tan atado dejamos que nuestro corazón esté a las cosas materiales. Si yo tengo un carro y yo sé que el carro es prestado, entonces yo no me voy a enamorar mucho, no me voy a encariñar mucho con ese carro, porque yo sé que un día el dueño me lo va a pedir y voy a entregar el carro para atrás. Pero si yo me considero dueño del carro, entonces mi actitud va a ser diferente, ¿ve? Y cuando hablamos de cosas materiales, mucho tiene que ver con la mentalidad que nosotros tomamos hacia las cosas materiales. Tomamos la mentalidad de que somos dueños o somos mayordomos. Ah, yo creo que Dios respeta cualquiera de las 2 actitudes que tomemos. Si nosotros lo consideramos que es nuestro, yo creo que Dios va a respetar eso y va a decir, ok, está bueno, dices que es tuyo, está bien.
Pero si tomamos la otra mentalidad que decimos, no, todo es de Dios y yo soy simplemente un mayordomo, yo estoy ejerciendo mayordomía sobre lo que es de Dios, entonces eso va a determinar de cómo lo usamos en el reino. Porque nosotros estamos en un reino. Cuando venimos a Jesucristo, nosotros entramos a un reino, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a usar las bendiciones materiales que Dios nos da? ¿Las vamos a usar para nosotros mismos o las vamos a invertir en el reino? Ahora, todo lo que Dios nos da en lo material es bendecido. Todo lo que Dios nos da en lo material es bendecido. Si nos bendice con una casa, si nos bendice con un carro, con un automóvil, ¿verdad? Si nos bendice con dinero, con todo, todo lo que Dios nos da es bendecido. Pero cuando nosotros nos adueñamos de todas estas bendiciones de Dios, entonces corremos el peligro de usarlos incorrectamente. Podemos empezar a usarlos para cosas de la carne, simplemente para placeres carnales, y se nos olvida invertir en el reino. No solamente lo podemos usar para nuestros medios carnales, sí que corremos el riesgo de que esas bendiciones materiales que Dios nos dio, últimamente puedan envenenar nuestro corazón y nos vuelvamos nosotros gente avara y gente tacaña. Y nos convertimos no en dadores, sino solamente en tomadores. Y vamos a tener miedo, vamos a tener temor de perder lo material cuando nos creemos como dueños. No, ¿cómo me va a pedir Dios que yo diezme, que dé el 10% de mis ingresos? Y cuando tomamos esa actitud, entonces empezamos a acumular solamente para nosotros, y ya no somos gente dadivosa, gente que bendice, gente que ayuda, gente que levanta, que edifica. Y entonces tenemos que tener cuidado, porque todo lo que Dios nos da en lo material es bendecido, pero si la actitud nuestra es incorrecta, podemos empezar nosotros a adueñarnos y puede envenenar nuestro corazón. Y yo creo que eso es muy peligroso. Ah, Otra cosa, cuando nosotros nos adueñamos, cuando tenemos la mentalidad de que somos dueños, es que limitamos la bendición de Dios. Cuando Dios nos bendice con algo material y nosotros nos adueñamos de ello, entonces limitamos la bendición, porque ya lo tomamos de las manos de Dios y lo tomamos a nuestras manos. Entonces, cuando reconocemos que todo está en las manos de Dios, Dios lo puede ir multiplicando y creciendo. Pero cuando nosotros nos adueñamos, ya está limitado a nuestra habilidad de inversión, a nuestra sabiduría, de manejo, de cómo vamos a manejar esa bendición que Dios nos dio. Y entonces ya pierde ese ingrediente divino, es ese ingrediente celestial de multiplicación. ¿Sí me entiendes? Ya lo limitamos la bendición que Dios nos dio, ya la limitamos a nosotros mismos. Cuando sabemos que es de Dios, últimamente sabemos que está en las manos de Él, nos los dio y nosotros somos mayordomos, pero últimamente es de Él, y Dios puede irlo multiplicando, y no hay fin hasta donde Dios pueda multiplicar y crecer nuestros bienes materiales. Entonces es muy importante que nosotros determinemos ahorita y le preguntemos al Señor, Señor, perdóname si me he adueñado de todas las bendiciones que tú me has dado, y pedirle, ¿verdad? Dame el corazón de un mayordomo. No, la mentalidad de mayordomía es simplemente esta: todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Yo simplemente soy un mayordomo de las bendiciones que tengo. Dios las ha puesto a mi cuidado. Yo tengo que tener mucho cuidado en cómo manejarlas, y tengo que estar siempre sensativo a la voz de Dios. Porque, ¿verdad? Nosotros recibimos nuestro salario,
y entonces empezamos a planear, bueno, es tanto para la renta, es tanto para la comida, es tanto para el gasto de la luz, es tanto para el gasto del agua, y etcétera, etcétera. Y todo eso está bien, Dios respeta eso, somos buenos mayordomos de los bienes que Él puso en nuestras manos. Pero también cuando estemos haciendo nuestro presupuesto, ¿verdad? De los gastos de esa semana o de ese mes, debemos de siempre estar abiertos para que si el Señor nos habla y nos dice, mira, quiero que tomes estos $30 y quiero que se los des a la familia fulana. Entonces tenemos que estar nosotros como mayordomos abiertos a decir, Señor, es tu dinero, tú puedes hacer con el dinero lo que tú quieras. Si tú quieres que yo haga esto, está bien, Señor, no es problema porque es tuyo, yo te voy a obedecer. Y esta mentalidad, creo yo, de mayordomía, viene de gente que reconoce de dónde Dios lo sacó, de en qué condición estábamos cuando Jesucristo llegó a nuestras vidas. A lo mejor materialmente estábamos bien, pero estábamos muertos en el interior y no podíamos ni disfrutar los bienes que teníamos. Antes nos sentíamos insatisfechos, vacíos. Yo recuerdo hace años atrás, un hombre que estaba muy bendecido de parte de Dios, me dijo a mí, esto es muchos años atrás, me dijo, mira, yo creía cuando yo comencé en esto, que cuando yo tuviera $10,000 en el banco como un ahorro, yo creí que iba a ser feliz. Dijo, llegué a tener $10,000 y no me sentía feliz, y llegué a tener mucho más y no me sentía feliz. Pero cuando esa persona rindió su corazón a Jesucristo, todo cambió. Y entonces nosotros debemos de reconocer que cuando Dios nos encontró a nosotros, y yo creo que aquí viene la mentalidad y agradecimiento de las personas que se consideran como mayordomos, de decirle a Dios, todo es tuyo, todo lo que yo tengo es tuyo, mi casa, mi carro, todo, tú simplemente me los has dado y yo tengo que ser un buen mayordomo con ellos, con el manejo de ellos, porque últimamente te pertenecen a ti. Yo creo que esto viene de un corazón que se guarda siempre agradecido y que reconoce de dónde Dios lo sacó. Yo no creo que debemos de volver al pasado, pero sí creo que debemos de guardarlo siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, de dónde Dios nos sacó. Cuando nos olvidamos de eso, entonces vamos a empezar a adueñarnos y creer que lo ganamos por nuestra propia fuerza, por nuestro esfuerzo, por nuestra sabiduría, nuestra habilidad, etcétera, etcétera. Cuando en realidad todo lo que tenemos nos lo dio Dios. Entonces yo creo que esta mentalidad de mayordomía tiene que venir de un corazón que siempre se guarda agradecido. Cuando dejamos de estar agradecidos es cuando podemos empezar a adueñarnos de todo lo que Dios nos dio. Hace años nosotros estábamos en una campaña, habíamos ido a una conferencia, una campaña, unos cultos de avivamiento en Florida. Nosotros vivimos en Texas y estábamos en Florida, y había un instituto bíblico donde estaban entrenando jóvenes, principalmente jóvenes para el ministerio, porque ese avivamiento había abarcado mucha juventud. Y me acuerdo que mis hijas mostraron interés en este instituto y los iban a llevar un día a que conocieran a ellos y a otros jóvenes, a que conocieran todo el ministerio, la escuela de entrenamiento. Y yo en mi corazón dije, pero estas son mis hijas, no sé si estoy dispuesto y Dios me habló y me dijo, mira, si me das tus hijas, yo me voy a encargar de todo. Y entonces me acuerdo ese momento cuando yo en mi corazón yo rendí, le dije, Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. Y entonces viene de un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque cuando el Señor me alcanzó a mí, yo era una basura, yo era nada, yo tenía absolutamente nada, yo estaba completamente perdido, no estaba medio salvo y medio perdido, no era medio santo y medio diablo, no, yo estaba completamente perdido. Y entonces yo creo que la actitud de un mayordomo es, tengo que tener mucho cuidado porque todo le pertenece a Dios. Quiero leerles unos versos acerca de esta actitud que tenían los apóstoles. Y son versos que hemos leído en el Nuevo Testamento, pero a veces quizás no le hemos puesto mucha atención. Por ejemplo, Romanos capítulo 1 y verso 1
dice Pablo, siervo de Jesucristo. Y luego en el libro de Santiago, capítulo 1 y verso 1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 1, el apóstol Pedro dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y luego en el pequeñito libro de Judas, este Judas no es Judas el Iscariote el que lo traicionó, este es Judas, medio hermano de Jesús y hermano de Santiago. Dice Judas, siervo de Jesucristo. Y lo que quiero que veamos aquí es que quiero que veamos un tema de la actitud. La actitud de Pablo, de Santiago, de Pedro, de Judas, se consideraban siervos de Jesucristo. Esto literalmente, esta palabra que se traduce en nuestra Biblia, siervos, es la palabra griega doulos, y la palabra literalmente es un esclavo. Ellos se consideraban esclavos de Jesucristo. Pero esta palabra que se usa para describir este tipo de esclavo es muy interesante porque puede ser una esclavitud involuntaria, o sea que naces esclavo o te toman como esclavo y tú no tienes ni voz ni voto, pero también puede referirse a un esclavo que voluntariamente es esclavo. Y lo que existía en aquellos tiempos es que en algunas ocasiones los amos les daban libertad a los esclavos, les daban su libertad, le decían, ya no eres esclavo más, te doy tu libertad. Y a veces los esclavos, la actitud de ellos decían, y Señor, todo el tiempo que yo he sido tu esclavo, nunca me has tratado como un esclavo. ¿Dónde puedo ir que me traten mejor de lo que tú me has tratado? Y entonces voluntariamente ellos se daban como esclavos de sus amos porque los habían tratado tan bien. Y entonces ya conocemos la vida del apóstol Pablo, de donde Dios lo sacó. Era un perseguidor de la iglesia, un asesino, y Dios lo perdonó. Ya sabemos acerca de Santiago y de Judas, que eran hermanos en la carne, hijos de José y María, y medios hermanos de Jesús. Ellos no creían en Jesús. Lo encontramos en el Nuevo Testamento, que le dijeron a Jesús, si eres quien tú dices que eres, ¿por qué estás aquí escondido? Ven, muéstrate para que todos crean. Y luego en otra ocasión nos dice la Biblia que fueron a prender a Jesús, la familia, fueron a agarrarlo porque creían que se había vuelto loco. Yo creo por lo que estaba enseñando, lo que estaba diciendo, es que no creían en él, pero Dios en su misericordia los trajo a fe y entendieron quién era Jesús. Y luego Pedro, que también se considera como un esclavo de Jesucristo, ya sabemos lo que pasó con Pedro. Negó a Jesús 3 veces la noche que Jesús fue prendido. Entonces, en todos estos casos de estas personas, yo creo que tenían esta actitud en ellos de considerarse como esclavos de Jesucristo, porque ellos sabían de dónde Dios los había sacado. Y yo creo que cuando nosotros recordamos y entendemos de dónde Dios nos sacó, cuando nos alcanzó, que teníamos nada, entonces yo creo que nuestra actitud va a ser delante de Dios, todo es tuyo, todo es tuyo. Yo simplemente soy un mayordomo, todo, Señor, te pertenece a ti. Y entonces es el primer punto que quiero que veamos acerca de cómo consideramos o vemos los bienes materiales que Dios nos da. ¿Nos consideramos mayordomos o nos consideramos dueños? Y yo creo que eso va a determinar mucho en cómo nosotros manejamos nuestros bienes materiales para el reino de Dios o para nosotros mismos. Quiero leerles unos versículos que vienen en la Biblia. Primera de Crónicas 29:14. Esto lo escribió el rey David. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. En otras palabras, ellos estaban ofreciendo grandes ofrendas a Dios y David dice, ¿quién soy yo o quién es mi pueblo que podamos traer semejantes cosas a ti? Y la única razón por la cual podemos traer estas ofrendas a ti es porque tú no las diste. Entonces, él está diciendo todo, ¿verdad? Es tuyo. Y luego el verso 24:1, ya conocemos muchos este versículo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, esta actitud
de que todo es de Dios. Es muy importante cuando hablamos de lo material, qué vamos a hacer con el dinero. El siguiente punto es este. Los bienes materiales que Dios nos ha dado, ¿son un fin o son un medio? Y ahorita le explico acerca de eso. ¿Son un fin o son un medio? Las bendiciones de Dios terminan con nosotros, las consumimos completamente para nosotros y ya no dejamos nada de las bendiciones materiales que Dios nos da. Las amontonamos para nosotros, más y más y más y más y más. O las bendiciones materiales que Dios nos ha dado son un medio, no solamente para suplir las necesidades nuestras, sino para bendecir a alguien más. ¿Ve? Entonces, las bendiciones de Dios son un fin, se terminan nomás en nosotros, las consumimos completamente para nosotros, o las amontonamos, las almacenamos, o las dejamos que suplan nuestra necesidad y luego las usamos lo que nos sobra, ¿verdad? La abundancia la usamos para bendecir a alguien más. ¿Es un fin o es un medio para bendecir a alguien más? Si es un fin, entonces las vamos nosotros a almacenar en nosotros, las vamos a consumir en nosotros. Y si tomamos la actitud de decir, no, esta bendición es un medio con el cual yo pueda demostrar el amor de Dios a alguien en necesidad. No solamente le voy a dar el evangelio, le voy a dar un bocado de pan. No solamente le voy a hablar del amor de Jesucristo, le voy a demostrar, ¿verdad? Mi amor a ellos y el amor de Dios a ellos, ayudándolos en la necesidad en la cual se encuentran. Quiero usar este ejemplo de una persona en la Biblia que no es mencionado muchas veces, pero era un amigo muy íntimo, un hermano en Cristo del apóstol Juan. Y Juan le escribió una carta a este hombre llamado Gayo. Y es una carta cortita, solamente un capítulo, y es muy corta, pero le escribió esta carta a Gayo, y en el verso 1 y el verso 2, en la introducción de esta carta, le dice esto. Dice, el anciano a Gayo, esta es tercera de Juan, versos 1 y 2. El anciano es Juan, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, y luego le dice esto, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjese lo que le dice, tres cosas en las cuales él desea que Gayo sea prosperado. En todas las cosas, eso es en lo material, que seas prosperado en la salud y que sea prosperada tu alma en lo espiritual. Le cubre todo, ¿verdad? Lo físico, lo material, lo espiritual. Pero ¿quién era Gayo? Bueno, más abajo, en los versos 5 al 8, dice esto el apóstol Juan acerca de Gayo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encomendarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por medio del amor de Él, o sea, de Dios, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En otras palabras, Gayo era un hombre que en su hogar, cuando por la ciudad, pueblo donde él vivía, llegaban misioneros, mensajeros del evangelio, él los tomaba, los hospedaba, los ayudaba, que no les faltara nada, y luego les daba una ofrenda, le decían, hermanos, sigan adelante llevando el mensaje. Esto llegó a los oídos de Juan acerca de Gayo, y le escribe esta carta para alabarlo, para decirle, estás haciendo muy bien, para animarlo en que lo siga haciendo. Y le dice, y yo estoy orando por ti para que seas prosperado en todo y para que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Por qué? Porque Gayo era un hombre que no solamente, que no tenía la actitud de que los bienes materiales eran un fin en él,
sino eran un medio para que él pudiera ayudar a otra gente que tenía necesidad. Y cuando llegaban estos misioneros, estos ministros que estaban llevando el evangelio a diferentes partes, Gallo los bendecía con lo que Dios le había dado a él. Él los bendecía. Ah, una última porción y luego terminamos sentando el fundamento para los estudios que vamos a tener. Segunda de Corintios capítulo 9, versos 10 al 15. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Corintio, segunda de Corintios 9, del 10 al 15. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Now, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Lo mismo. Cuando una persona ve que las bendiciones de Dios no son un fin en ellos, sino un medio por lo cual bendecir a alguien más, el apóstol Pablo está diciendo, cuando tú haces eso, los lugares donde llegan tus ofrendas, los lugares donde llega tu ayuda, esa gente da gracias a Dios porque hubo alguien obediente que Dios usó para bendecirlos a ellos. Y el apóstol está diciendo entonces, esta clase de actitud, de corazón, donde no es un fin en mí, sino un medio para yo bendecir a alguien más, produce acciones de gracias en la gente necesitada donde llega nuestra ayuda. Dice, y luego aparte de eso, ellos se ponen a orar por ti. Esta gente que tiene muy poco, pero se ponen a orar por ti y dicen, Señor, bendice a esa persona que fue obediente a tu palabra y que sembró en nosotros. Hace unos 2 años atrás, quizás, no recuerdo bien, pero nosotros enviamos unas ofrendas a una iglesia en México que no tenía techo, el lugar donde ellos estaban congregando, y pudieron poner el techo, y el misionero por quien mandamos la ofrenda, él mandó un video a la iglesia, se lo enseñamos a la iglesia, donde el pastor, un pastor joven, está recibiendo la ofrenda y comienza a orar por la iglesia, el don de Dios, comienza a orar por nosotros. Y entonces es lo que el apóstol está diciendo aquí a los corintios, cuando ustedes dan, donde llegan sus ofrendas, la gente necesitada da gloria a Dios y luego oran por ustedes. Y entonces estos 2 puntos para sentar un fundamento, donde vamos a estar hablando acerca de las ofrendas y bendiciones que vienen con ellas, ¿verdad? ¿Qué nos consideramos? ¿Nos consideramos dueños de lo que Dios nos da o nos consideramos mayordomos? Lo segundo, consideramos que es un fin, simplemente se queda en nosotros lo almacenamos, lo consumimos todo, o es un medio. Es un medio para suplir nuestras necesidades y luego con la abundancia bendecir a alguien más. Estas 2 actitudes determinan mucho hasta dónde Dios puede llevar a un cristiano, hasta dónde lo puede bendecir en lo material. Y entonces tenemos que nosotros ajustar nuestro corazón delante de Dios si hemos tomado la actitud incorrecta y decirle, perdóname, Señor, todo es tuyo y lo invierto en tu reino. Amén. Déjeme orar por usted. Padre, muchas gracias por darnos hoy su palabra. Le ruego que bendiga a todo oyente y que usted nos dé ese corazón correcto, esa mentalidad correcta de cómo invertir y usar los bienes que usted nos da. Señor, al estar estudiando acerca de las diferentes clases de ofrendas y las bendiciones que vienen con ellas, ayúdanos a entenderlo y luego ayúdanos a practicarlo. Señor, me regocijo por la bendición que viene sobre tu pueblo, sobre las personas que están escuchando, de cómo tú los vas a bendecir a ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno,
Antes de despedirme de ustedes en este servicio, quiero decirle que puede encontrar nuestras enseñanzas en nuestra página de Facebook El Don de Dios Dallas, es nuestra página en Facebook, El Don de Dios Dallas. También estamos en nuestro canal de YouTube, también Iglesia El Don de Dios Dallas. Ahí va a encontrar más enseñanzas, no solamente a la que está mirando hoy, sino más enseñanzas El Don de Dios Dallas. También estamos en Instagram, también igual El Don de Dios Dallas. Y quiero animarle a que vaya a nuestro sitio de web para que pueda tener más información acerca de nuestro ministerio. Es iglesiaeldondedios.org, una sola palabra, iglesiaeldondedios.org. Y ahí va a encontrar más información acerca de nuestro ministerio. Pero también ha habido personas que se han comunicado con nosotros y nos dicen, cuando ustedes ponen sus programas en Facebook, en YouTube, nunca piden dinero, nunca nos dan oportunidad para dar. Y una persona que en particular me llamó y me dijo, hey, yo quiero dar, pero no sé dónde dar. Bueno, en nuestra página de web, iglesiaeldondedios.org, hay un lugar ahí donde usted puede hacer clic y puede donar al ministerio si usted lo siente en su corazón, si Dios le indica. Pero quiero darle toda esa información. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram y luego tenemos nuestro sitio de web también. Bueno, hasta la próxima. Que Dios les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre usted, que tenga de usted misericordia y les dé paz. Se despide de ustedes su servidor, Pastor Esteban Aranda.